lunes aquí en Dominó, analizando la realidad económica, política y social de la Argentina. Y bueno, el tema creo que es muy pertinente porque arrancamos esta semana con bastante amenaza de conflictividad laboral y social. Ya está lanzado un paro en el subte por reclamos muy específicos, pero también porque están pidiendo un ajuste de sus salarios en función de la mayor inflación que hubo en el 2014. Hoy a la mañana Hugo Moyano dijo que el miércoles se reúne la CGT para analizar este rotundo no del gobierno a modificar el impuesto a las ganancias. Ya estamos en diciembre, hay muy poco margen porque ya las empresas tienen que empezar a preparar la liquidación del medio aguinaldo, se paga normalmente antes de Navidad y ahí viene una poda adicional para un sector muy importante de trabajadores que le pega muy pero muy fuerte el impuesto a la ganancia por el hecho que el gobierno no actualizó el mínimo no imponible y menos que aún actualizó lo que son las escalas del impuesto que están congeladas desde el año 2000, o sea, hace 14 años. Ustedes calculen hoy el mínimo no imponible, si se hubiese ajustado ese mínimo a los valores que existían en el año 1999 durante el gobierno de la Alianza, hoy para un soltero tendría que estar aproximadamente en 21.000 pesos y para un casado con 2 hijos en 25.000. Y cuando uno mira la realidad, aquellos que están alcanzados por ganancias tienen un mínimo no imponible muy bajo, 7.517 pesos, los que ganan más de 25.000 pesos, y 9.020 los que ganan entre 15.000 y 25.000. Y si a eso se le suma el congelamiento de las escalas, hace que los trabajadores alcanzados por ese impuesto, ya a partir de valores muy bajos, porque hoy ganar 16.000 pesos no convierte a un trabajador o un empleado en una persona rica, ya está pagando tasas del 31%. Y si gana 20.000, ya paga la tasa del 35%, como si fuese realmente una persona de altísimos ingresos, porque el 35% es justamente la alícuota tope, la máxima, y eso es lo que está llevando a que en este mismo ejemplo que dimos, un trabajador que gana 16.000 pesos, en el año le descuentan, le retienen por ganancias un sueldo y medio. Gana 16.000, pero en el año le van a estar descontando casi 24.000 pesos del impuesto a la ganancia. Esto realmente es totalmente confiscatorio, un impuesto que tendría que ser progresivo se ha transformado en regresivo y a esto hay que agregarle que tenemos una estructura impositiva en la Argentina que castiga mucho el consumo. Los impuestos al consumo, cuando uno los detalla, los analiza, el caso del IVA, ingresos brutos, otros impuestos similares, y bueno, más del 60% son impuestos al consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El trabajador recibe un sueldo, ahí le hacen descuentos, en algunos casos le hacen descuento de ganancias. Con esa plata, ¿qué hace? Compra alimentos. ¿Sabe cuánto hay en el precio de un alimento de impuestos? Cada 100 pesos, entre 32 y 40 pesos son impuestos al consumo, que castigan de esta manera, en forma más alta, proporcionalmente más alta, aquellos que tienen menores ingresos, porque sabemos que la gente de menores recursos casi destina el 100% o una proporción muy elevada de su salario, de su ingreso, a la compra de ¿qué? Y justamente de alimentos, de ropa, que son los que están fuertemente castigados por los impuestos al consumo. A partir de hoy vamos a introducir un pequeño cambio aquí en Dominó, porque vamos a analizar cómo van a ser los programas de gobierno de las distintas fuerzas políticas si acceden a la presidencia a fines del 2015. Hoy comenzamos con Federico Sturzenegger, que es miembro del PRO, conocido justamente por ser un hombre fuerte, hasta podría llegar a ser en un eventual gobierno del PRO ministro de Economía, y le vamos a preguntar a él cuál sería el plan de gobierno, qué haría con todos estos temas que interesan a la gente, con el dólar, con los salarios, con impuesto a la ganancia, para ver, bueno, cuáles son las perspectivas y sobre todo para que usted analice los programas de las distintas fuerzas políticas y de esta manera, a fin del 2015, pueda votar con la mayor conocimiento y la mayor conciencia de saber exactamente cuáles son las alternativas reales de las distintas fuerzas políticas que se presentan en las próximas elecciones el año próximo.
unos auspicios y ya nuestro diálogo con Federico Sturzenegger. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Haga crecer sus ahorros. Existe una alternativa de invertir en pesos y cuotas fijas con alta rentabilidad. Cocheras náuticas Delta Marina. Una inversión inteligente y accesible. Delta Marina. El valor de tu oportunidad. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, Sturzenegger, el PRO ganó las elecciones, Mauricio Macri lo nombra usted ministro de Economía y usted tiene que dirigirse a los 40 millones de argentinos diciendo, bueno, ¿en qué consiste el plan económico? Bueno, le damos la palabra, sea por cadena nacional, como usted guste, pero sí, tiene la palabra, va a esbozar ante los argentinos el plan económico de gobierno. Pero yo me imagino que no hay mucho que pueda anunciar de nuevo, porque ya en campaña, como todos los demás, dijeron todo lo que iban a hacer. Sí, bueno, pero vamos a ver si ratifica en el gobierno lo que dijeron en la campaña. Porque ¿Vos crees en el teorema de Baglini? No, yo creo en eso. Voten menos, los voy a defraudar. Bueno. A ver, no, lo que sí, seguramente por cadena nacional no. Creo que una de las cosas que nos enseñó Roberto Labaña es que no hay que hacer los grandes anuncios, sino que hay que resolver los problemas de la gente. Me parece que eso es... y también habrá que ver Mauricio cómo arma su equipo, que es una persona que le pone mucho énfasis al armado de equipos que funcionen bien y que toda la gente coordine muy bien, etc. Yo diría que hay como una agenda que es institucional y una agenda que es económica. Entonces la agenda institucional, que es absolutamente fundamental, primero es recuperar el rol del Congreso como un articulador de toda la sociedad. O sea, lo que tiene que salir del Congreso no tiene que ser la visión de un solo partido, sino que tiene que ser algo integral donde todas las fuerzas de la sociedad de alguna manera están representadas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene esta cosa pendular. Una vez hace una cosa, después viene otro gobierno, hace exactamente lo contrario, y Argentina tiene que parar ese péndulo y ponerse en el medio de una manera estable. Yo doy siempre el ejemplo, nuestra experiencia de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No hemos tenido nunca mayoría en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que hicimos lo tuvimos que hacer con consenso. Entonces las cosas que se hicieron no fueron exactamente las que el PRO hubiera querido hacer, sino que fueron cosas que de alguna manera se amalgamaron para digamos, de alguna manera representar mejor al conjunto de la sociedad. Entonces, el punto número uno, eso se va a dar naturalmente porque el Congreso que Argentina tenga a partir de diciembre del 2015 va a ser un Congreso donde no va a haber mayorías claras. Entonces, naturalmente, esa institucionalidad se va a recuperar. Que, por supuesto, implica, entre otras cosas, devolverle al Congreso la potestad de definir el presupuesto. Vos sabés que hoy el presupuesto, el jefe de gabinete lo puede cambiar como quiere. Entonces, tenemos la reunión para la expropiación del molino en comisión, 60 diputados hasta las 2 de la mañana, y después cuando hay que discutir el presupuesto hay 20 diputados. La gente no va, porque si no tiene ningún sentido ir si después me lo cambio. Entonces, eso es una cosa. Tuve, por supuesto, el tema de la independencia de la justicia. Estoy todavía en el tema institucional. Me parece que señales muy contundentes de que la justicia va a poder operar con independencia. Y el tercero, la prensa, ¿no? Recuperar la prensa como un ámbito de libertad, de discusión, sobre todo en los ámbitos de la prensa pública, que sea, digamos, el refugio de la libertad, del disenso, de la crítica, y no la de una bajada de un discurso monolítico que no le hace nada bien a la democracia. Entonces, eso es como toda una agenda. Y después tenés la agenda económica, que también la podemos dividir en 3 grandes capítulos, que podemos dividirla de
más fácil a más difícil. Entonces, doy los títulos primero y después, en todo caso, ustedes me dicen dónde quieren profundizar. Entonces, capítulo 1 de la agenda económica es todo lo macro. O sea, cepo, no cepo, tipo de cambio, cómo se baja la inflación, estructura tributaria, nivel de tributación. Ismael, lo que vos estabas hablando en la introducción, ¿no? La alta carga tributaria argentina, qué impuestos hay que bajar, cuánto, qué tan rápido, etc. Entonces, ese es todo un gran capítulo. Ese es el primero, que te digo, es el más fácil. ¿Más fácil? El más fácil, porque no te dije todavía los otros dos. Los otros dos, el segundo es el... Este es el más fácil. El segundo es lo sectorial. O sea, cómo vos creas las condiciones para que la gente se anime a invertir en minería, que se anime a invertir en inversión pública, que se anime a invertir en puertos, que se anime a invertir en energía. O sea, déficits gigantescos que tenemos de credibilidad y de marcos normativos, que bueno, entonces uno cómo genera esa credibilidad, que ya digo por qué es más difícil, porque acá tenés que meterte en los aspectos específicos y puntuales y es como que es muy de detalle la agenda para trabajar con cada uno de los sectores. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la más difícil, que es la gestión de los recursos públicos. O sea, la administración del Estado. ¿Cómo hacemos que esos impuestos que vos hablabas, Ismael, que le duelen tanto en el bolsillo a los argentinos, le rindan a los argentinos en servicios públicos de calidad, ¿no? Como nosotros decimos, que el Estado haga más costando menos. Bueno, y eso es la más difícil de las tareas, ¿no? Yo creo que ahí es donde Mauricio Macri tiene más para mostrar. Podemos entrar a discutir lo que ha sido la gestión en la ciudad de Buenos Aires y creo que eso es donde él tiene mayor capacidad de mostrar que con el mismo gasto público, Mauricio tiene los mismos 120.000 empleados, tiene la ciudad de Buenos Aires que cuando entró, pero cuando vos sumás policías, enfermeras, médicos y maestros tenés 10.000 más. Entonces, a lo largo de un proceso que ya lleva 7 años, se ha ido generando una reconfiguración del empleo público, generando un Estado mucho más eficaz y me parece que le devuelve mucho más a los ciudadanos. Te dejé los 3 capítulos, vamos ahora... Entramos vamos, como decimos en los maestros de periodismo, vamos de lo general ahora a lo particular. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta que está dando vuelta. Hay mucha gente que dice la devaluación es inevitable porque hay retraso cambiario. Ajá. Dice, no importa, dejemos de lado quién es el culpable de que estemos en esta situación, pero que ya llegamos a esta situación e inevitablemente tiene que haber un ajuste cambiario. ¿Puedo...? Sí. No, a ver, nosotros lo que creemos es que Argentina tiene que ir a una situación de normalidad. O sea, gran parte de los motivos por los cuales la inversión no se produce en Argentina, porque la gente dice no quiero entrar los dólares a 8.50 cuando veo un paralelo 13, 14, 15, lo que sea. Entonces eso ha frenado muchísimo el proceso de inversión. Argentina lo que necesita acá es inversión fuerte, un shock de inversión como nunca vivió. Tenemos un plan de infraestructura que si querés también lo podemos charlar, que va a ser realmente impactante para que Argentina pueda desarrollar su crecimiento. Entonces nosotros pensamos que eso viene desde la normalidad. Lo cambiario es lo primero que hay que normalizar, o sea, no se puede tener un país... Pero por eso, ¿cómo se normaliza? Claro, ¿Devaluando? Entonces, una cosa es normalizar, que es liberar el cepo y, digamos, de alguna manera en una situación más normal en lo cambiario. ¿Cuál es el problema que te genera eso? La entrada de dólares. ¿Qué cosa? La liberación del cepo. O sea, la eliminación del cepo, lo que te genera muy rápidamente es un problema de exceso de dólares. O sea, es que en el mundo hay exceso de dólares. Pero ojo. Hay, digamos, muchísimas inversiones para hacer en Argentina. Argentina va a llegar con el precio de sus activos diezmados. ¿Pero cuál es el valor del dólar para que entren esos capitales? Mira, es imposible contestar esa pregunta si ni siquiera sabemos en qué momento vamos a llegar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es... Pero si hoy se libera el cepo, sí. Igual... Ahora vamos. ¿No se seca la plaza con...? No, que digo, te llueven los dólares. Eso es lo paradójico. Claro, pero si se libera el cepo, sí. No va a estar a 8.50 el oficial. Se va a ir a un valor para arriba, no para abajo. Por eso no sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no se va a mantener 8.50. No es que va a bajar de 13 el paralelo a 8.50. Es muy probable que encuentre algún punto intermedio. No digo 13, puede ser 10, 11 y todo lo demás. O sea, es que, pero una cosita, vamos a una pequeña tanda y la respuesta es Sturzenegger. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad.
te quiere ver crecer. 0822 20400, bancociudad.com.ar. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Gracias. Sturzenegger, yo escucho desde hace años a todos los que no son gobierno y aspiran a hacerlo legítimamente como ustedes, decir que el IVA es una barbaridad porque lo paga de la misma manera el que gana. Exactamente. Que no paga más. El de abajo paga más que el de arriba. Perfecto. Escucho decir que es una barbaridad que el gobierno presione a la Corte para que las sentencias a los jubilados queden pisadas y que cuando la Corte libera una sentencia el gobierno no la pague. Escucho decir que es una barbaridad que en Aerolíneas Argentinas haya, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 empleados de más. Que el impuesto a las ganancias, que el impuesto al trabajo es una barbaridad. Entonces, la gente lo que quiere saber, escucho que es una barbaridad decir que se gaste tanta plata en propaganda. Que, por ejemplo, el fútbol para todos, lo tengamos que pagar todos. Está bien que los goles los podamos ver todos, hasta los más pobres, pero que debería ser sostenido con publicidad privada. Bueno, y un montón de cosas por el estilo que son las que a la gente le quitan el sueño, le quitan la plata del bolsillo y la mortifican. ¿Qué es lo que ustedes harían? Perfecto. Yo quiero ir por eso a lo particular. Pero terminamos por ahí lo que estábamos hablando en el bloque anterior del tipo de cambio. Pero con respuestas ahora vemos cada uno de esos puntos y pum, pero hacemos un pequeño comentario. La gran preocupación que nosotros queremos un tipo de cambio competitivo. No queremos repetir las experiencias, por ejemplo, de atraso cambiario de la convertibilidad y otros episodios que sabemos el impacto que ha tenido sobre el empleo. Creemos que este gobierno ha elegido repetir el modelo final de la convertibilidad hasta el fin de su mandato. Es decir, tipo de cambio atrasado, déficit fiscal financiado con endeudamiento. Lo que sí es cierto, les quiero decir, es que uno de los grandes desafíos que nosotros sentimos es que cuando liberes el tipo de cambio, que se estabilizará en algún valor intermedio entre el oficial y el blue, el gran desafío va a ser cómo hacer que ese tipo de cambio después no se te aprecie como resultado del flujo de capitales que Argentina va a recibir. No, y que no se traslade a la inflación. Bueno, la apreciación en cierto sentido te ayuda. Que no se traslade a la inflación. Por supuesto, si hay algún ajuste inicial que no se traslade a la inflación. Pero la verdad que como va a ser un valor que seguramente va a estar por debajo del blue y muchos de los precios ya han sido trasladados al blue, creo que ese debe ser un problema. Todas las importaciones vienen a 8.50. Eso es cierto, pero en esta instancia puede estar un poquito moderado. Pero lo que te quiero decir es, el problema que nosotros sentimos es más un problema de cómo mantener la competitividad del tipo de cambio en un contexto de fuertes entradas de capitales como va a tener Argentina para sostener su proceso de inversión, que el caso contrario, que a veces es el que más asusta a la gente, que es, digamos, la gran Pero ahora se están yendo los etcétera. Capitales. Bueno, ojo. pero por eso... No, del mundo. A este gobierno seguro. No, vos decís por el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, la caída del precio de las materias primas y del petróleo a nivel internacional. Cuidado, Argentina tiene un gap infernal, o sea, hoy un bono argentino está pagando 10 puntos, que es algo inédito en todo el mundo. Entonces, se puede ir la plata de un país donde el bono cobra 3 puntos por encima del Tesoro americano. No el caso de Argentina. Pero si querés vamos la gente quiere saber si cuando Macri sea presidente, si lo es, va a seguir pagando el IVA y va a seguir teniendo que pagar impuestos al trabajo. Entonces, perfecto. Y va a tener que seguir sosteniendo el fútbol para todos para que ahora el fútbol para todos sea amarillo.
en vez de celeste y blanco. A ver, el fútbol para todos tiene una cosa como que es muy loca, que es que todos queremos que la gente pueda ver el fútbol, eso va a seguir, pero lo que no tiene ningún sentido es que eso lo pague la publicidad oficial. Entonces me parece que ahí o sea, que es una Macri cosa, resignaría la posibilidad ahí es una de... cosa clarísima que vos tenés que hacer, que la publicidad privada... O sea, mantienen fútbol para todos con publicidad privada. Vayamos anotando. Listo. Entonces se mantiene fútbol para todos con publicidad obvio, privada. ya lo ha dicho Mauricio, el etc. IVA. Vamos entonces a la carga impositiva. Argentina tiene una carga impositiva muy alta. Entonces, ¿cuáles son los 4 grandes impuestos que paga la gente? Y te los voy a decir en un orden muy preciso, ¿ok? El primer impuesto es el impuesto inflacionario. Ese es el que le pega a los que menos tienen. Después tener los impuestos al trabajo, lo que llaman los aportes y las contribuciones, ¿ok? Este es un país donde todos los políticos dicen que quieren fomentar el trabajo, lo que más graban es contratar a alguien, ¿ok? Entonces ese es el segundo impuesto. El tercer impuesto es el IVA, que paga exactamente lo mismo Paolo Roca cuando compra un paquete de yerba que cuando yo voy a comprar un paquete de yerba al almacén. Y el cuarto impuesto es el impuesto a las ganancias, ¿ok? Que es un impuesto que también lo pagan los asalariados, pero digamos del segmento más alto de ingresos. Por supuesto, después hay otros impuestos, las retenciones, el impuesto a las transacciones financieras. El impuesto al cheque, que todo el mundo lo criticó a Caballo y nadie lo sacó. Vamos un poquito a los impuestos estos que pagan las familias. Entonces, el primero que hay que, digamos, liquidar, porque es el más pernicioso para el crédito a largo plazo, para el funcionamiento de la economía, y que paga directamente en el salario, es la inflación. Entonces, todo el foco inicial del programa es cómo vos llegás a una inflación. Nosotros decimos, Argentina no puede tener una inflación de más de 4%, hay que ver qué tan rápido, en 2, 3, 4 años se llega a esos valores. Hasta tener una inflación, inicialmente el primer objetivo es tener una inflación de 1 dígito, pero Argentina tiene que ir a una situación de inflación baja. Entonces ese es el primer gran impuesto que vos bajás. ¿Esto es difícil o no es difícil? A ver, todos los países del mundo, hay 4 países que tienen la inflación de los niveles de Argentina. Todo el resto tiene inflación entre 3, 4, 5% como máximo. Entonces ese es el primer impuesto. Después, cuando vos tengas cómo se generan los recursos para bajar los impuestos. ¿Okay? Sin necesidad, sin querer hacer un ajuste fiscal. Entonces la idea es que vos mantenés el gasto público constante, ¿okay? Que es lo que yo decía antes. Mauricio tenía 120.000 empleados, hoy tiene 120.000 empleados. Pero la economía va creciendo. Entonces vos lo que vas haciendo es un proceso por el cual vas mejorando la eficiencia en el uso de tus recursos sin ajuste. Entonces cuando la economía crece, vos vas generando más recursos. Esos recursos te permiten bajar los impuestos. ¿Ok? ¿Qué impuestos bajar? Bueno, acá es donde entra una discusión. Mauricio dijo, impuesto a las ganancias, claramente lo que no puede ser es que sea la inflación la que determine si pagás o no pagás. Se pone un mínimo no imponible y después la inflación te mete dentro del impuesto, te saca del impuesto, etc. Entonces él dijo, eso hay que normalizarlo, hay que recuperar, vos lo decías Ismael, el tema de que haya una escala de progresividad dentro de ese impuesto, porque hoy vos lo has seguido mucho ese tema, vos saltás al impuesto y prácticamente al toque ya estás pagando el 35%. Entonces, pero eso digamos es como para de alguna manera dejar constante lo que se paga del impuesto a las ganancias. El foco de la reducción de impuestos tiene que ser o bajar el IVA, o bajar los impuestos al trabajo. El IVA es plata fácil, ¿no? Que llega fácil. No hay que hacer nada. El IVA es un muy buen impuesto porque es un impuesto que se autocontrola. Claro. ¿Okay? Pero después entonces hay una discusión de o se baja el IVA o se bajan los impuestos al trabajo o se hace una combinación de esos. Todo esto después de bajar la inflación, que es el primer impuesto importante que hay que bajar. No, yo creo que esa es una discusión que está abierta. ¿Por qué van a bajar la inflación? ¿Por qué hay que creerle al PRO como a cualquier otra fuerza política que van a bajar la inflación? Un paréntesis de algo que Mauricio... O sea, la discusión sobre el IVA usted me dice que internamente está abierta. Está abierta, o sea, Mauricio tiene la idea de que con una mejor utilización de los recursos existentes del sector público, bajando la corrupción, bajando el clientelismo, gestionando mejor lo que hoy está, sin despedir absolutamente a nadie, vuelvo a poner el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, uno puede realmente, con los recursos que hay, sostener la gestión del Estado, que el Estado haga más. Y respecto al tamaño de la economía va a ser, de alguna manera, es como que va a ser un poquito más chico, porque la economía va creciendo y vos vas sosteniendo los servicios públicos con los recursos existentes. Eso te da recursos para bajar impuestos, que es lo que Argentina necesita. Entonces la discusión es qué impuestos bajar. Entonces dijimos, el impuesto inflacionario es el primero que tenés que bajar, ahora vemos un poquito exactamente las precisiones de cómo hacerlo, y bajar impuestos al trabajo, impuestos al IVA, esa es la discusión que está abierta. Hay una discusión que no está abierta, que Mauricio lo mencionó, que son las retenciones a los productos de las economías regionales, que no es plata,
plata, pero es algo que está ahogando. Fíjate, vos tenés impuestos tan absurdos, por ejemplo el del trigo, que tanto fue el impuesto que se puso que al final no se exporta trigo. Entonces tampoco se recauda nada. Yo querría hacer una pregunta porque estamos cerrando. Con los buitres, vamos a suponer que el gobierno después de enero, no hay ningún acuerdo. Y cae en el próximo gobierno el tema. Arreglan con los fondos buitres, pagan en bonos. ¿Por qué? Está en juego ahí, hay 20.000 millones de dólares. Más la carga financiera que implica emitir esos bonos, porque hay que emitirlo a una tasa de interés elevada. ¿Cómo harían ustedes el tema? Bueno, simplemente para no dejar sin contestar la pregunta de la inflación, o sea, me parece que simplemente en este contexto, Ismael, que yo te estoy dando, de un gasto público que no sufre ningún tipo de recortes, pero va usándose mejor los recursos que tiene, va generando los recursos que lo primero que se usan es para generar los recursos adicionales que en vez de financiarse con emisión monetaria, lo vas a ir financiando a partir de los impuestos que recaudás del crecimiento que se va a producir en la economía. Entonces eso es, digamos, la manera que se acomoda el tema inflacionario. Y el tema de los fondos buitres, si se llegara a la situación, vamos a ver, porque también hay muchos rumores que el gobierno quiere arreglar a partir de enero, etcétera, pero lo veremos. Supongamos en el hipotético caso que se llegue, yo creo que hay, y esto Mauricio lo ha dicho, cuando uno se somete a una corte, uno va, apela, va a la Corte Suprema, bueno, cuando sale el fallo, salga como salga, uno tiene que sentarse ahí con el juez y básicamente acordar una forma de pago que sea buena para Argentina. Eso sería con respecto a la gente que tiene un fallo a favor. El resto hay que decirle, bueno, usted vaya y litigue y consiga su fallo. Y fíjate una cosa, en el interín Argentina tiene que hacer una cosa que es eliminar la ley Cerrojo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el fondo que ganó, este fondo de Singer ganó y Argentina apeló y fue a la Cámara de Apelaciones, el juez de la Cámara de Apelaciones dijo que Argentina había violado la cláusula pari passu por la ley Cerrojo, porque la ley Cerrojo es decir, a vos no te voy a pagar nunca, ¿no? Y la pari passu es que vos como que tenés terminó que... Terminó siendo un boomerang. Terminó siendo un boomerang. Entonces vos lo que haces es eliminar la ley Cerrojo, le decís a la gente, usted haga el juicio, pero mire que usted va a ir a la Cámara de Apelaciones y yo ahí a la Cámara de Apelaciones decir, miren, lo escuché y sacamos la ley Cerrojo. Entonces con esa arma nueva que tendría Argentina, puedes sentarte a negociar con el resto de los holdouts. Así que me parece que es un tema que hay que darle un poquito de tiempo. Sí hay que normalizar la situación de Argentina rápidamente en el mundo y me parece que eso se puede hacer con un costo relativamente bajo. Lo vamos a tener que volver a invitar a otro programa. Que es muy corto. Porque es muy corto, hay muchas cosas. Y no le preguntamos por Elisa Carrió, por ejemplo, y por un montón de otras cosas. Para la próxima, Gabriela Michetti, en Capital, Si quieren seguimos, pero el programa se terminó. El programa se terminó, ha sido un gusto, muchísimas gracias, Sturzenegger. Gracias, por supuesto. Y bueno, Ismael, nos vamos y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes aquí en Dominó por Metro, como siempre. Gracias.